Vamos a iniciar precisamente con esta parte que implica pues lo que va a ser el fin de la escuela tal como la conocemos, que es algo que yo auguro que va a estar, que ya se empezó a desarrollar a partir de lo que es la pandemia, que de pronto tuvimos que enfrentarnos a situaciones completamente inéditas para muchos y que marcaron esto que es el fin de la escuela tal como la conocemos y que ahora necesitamos ver nuevas formas de entender el ámbito educativo, la misma situación escolar, que nos permitan sobre todo vislumbrar los escenarios futuribles que se van a presentar en los próximos años, en los cuales pienso yo que es necesario hacer una nueva forma de escolarización para los estudiantes. Voy a iniciar con algunos antecedentes. El primer antecedente importante que no debemos obviar y que nos transformó la vida, seguramente muchos de ustedes iban naciendo, estaban por nacer, pero este proceso nos transformó la vida a aquellos que veníamos ya de alguna manera en el lapso de nuestros procesos de vida educándonos. En 1989 empezó un sigma muy importante con la creación del Internet, que ya después, a inicios de los 90, se le llamó la web, donde de alguna manera se presentaban procesos de conexión entre otros, pero de manera virtual. Ya podías tú conectarte sin necesidad, por ejemplo, del teléfono físico con otros de una manera diferente o sobre todo socializar algunos aspectos amplios. Este es el primer aspecto importante que debemos considerar en este contexto. El Internet vino a cambiar la forma como vivíamos, la forma como nos relacionábamos y para nuestro caso, la forma como aprendíamos. Ya a los años 90 se empieza a desarrollar muy ampliamente y bueno, después viene otro proceso que también nos impacta muy fuerte, la llegada de YouTube, que la gran mayoría, si no es que todos de nosotros hemos interactuado en YouTube. 2005 nos llega YouTube y nos hace precisamente encontrarnos con lo que ya Giovanni Sartori nos había mencionado en algún momento desde los años 90. El hombre empieza a digitalizarse y se convierte en un homo videns, es decir, un hombre de video. Y que aquí se muestra muy bien con YouTube y su nacimiento la posibilidad de que ahora no todo era gráfico o texto, sino también había posibilidades del video. Y YouTube vino a marcar muy fuerte también nuestros procesos de trabajo, sobre todo porque empezamos a verlo no solamente como una herramienta para socializar videos, sino sobre todo una herramienta de aprendizaje. Y siempre les he comentado, muchas de las veces cuando les preguntamos a los chicos, ¿y esto cómo lo supiste? ¿Esto dónde lo viste? O ellos nos dan algún dato, lo vieron en YouTube. Entonces YouTube se empezó a convertir en uno de los grandes medios para obtener información y conocimiento. Y ya en el ámbito educativo, aprovechando precisamente la plataforma de YouTube, empezaron a diseñarse diferentes procesos de plataformas como la que tenemos ahí presentada, que es Khan Academic. Y con Khan Academic, precisamente nosotros empezamos a ver una nueva forma de aprender diferente. Y aquí hay un fenómeno importante en el ámbito educativo que se inició con Khan Academic, que ya me parece les había comentado la historia de Khan Academic, si no ahorita se las recuerdo, en la cual un chico de ascendencia hindú de pronto ve que sus primos tienen problemas para entender las matemáticas. Y bueno, le llamaban todas las noches para pedirle asesoría a este chico que trabajaba en la bolsa de valores allá en Estados Unidos. Le llamaban todas las noches, oye, asesórame, apóyame con esta tarea de matemáticas. Pero él, como de pronto no tenía mucho tiempo, pues empieza a idear la forma de hacerles llegar sus asesorías. Y lo primero que analiza es mediante YouTube. Entonces empieza a hacer algunos videos para subirlos a YouTube en 2008
y que sus primos ahí los pudieran checar. Y sucede, lo sube, los primos lo analizan, pero la sorpresa fue que no solamente los primos los analizaron, sino también empieza a darse cuenta que muchos usuarios de YouTube empiezan a ver sus videos y aprender con la forma fácil que él tenía para las matemáticas. A grado tal que después se une con Bill Gates, el dueño de Microsoft, y bueno, le propone esta plataforma importante educativa, Khan Academy, que no es otra cosa más que diferentes contenidos en video para que los chicos vayan conociendo y resolviendo los problemas que les dejan con los diferentes problemas de la escuela. Y es una plataforma muy interesante, que ojalá ustedes pudieran interactuar un poco con ella o sus alumnos. Ahora en México ya se está llevando a cabo la traducción de la gran mayoría de videos para adaptarlos al español y para que los chicos puedan agregarse, los chicos mexicanos puedan agregarse a esta plataforma. Entonces ahí está Khan Academy, que empezó a utilizar el video como forma de aprendizaje o de enseñanza. Y aquí es donde surgió este fenómeno que ya les comentaba, la desagregación pedagógica. ¿Qué significa? Que no solamente puedes aprender en el aula y con el maestro, ni con los libros, también puedes aprender a partir de otros medios, como es un canal de YouTube y con videos. Entonces, lo que los maestros estaban haciendo era precisamente, pues ellos tener el conocimiento y dárselo a los alumnos. Ahora también los alumnos pueden aprender en otros medios y en otros espacios. Por eso se le llama desagregación y se empieza a conformar una alternativa de aprendizaje diferente a la que se tenía por tradición. Y sobre todo, formas de aprendizaje en línea y de alto contenido y calidad pedagógica, en la cual los maestros debemos entender en la actualidad que ya no es necesario solamente prepararse para dar una clase, sino ahora también debemos prepararnos para que interactuemos a través de la red en los diferentes procesos y crear nuestros propios cursos e impartirlos no solamente en el salón, sino impartirlos en la nube o en la red. Y con esto, bueno, los estudiantes pueden de alguna manera combinar sus procesos de clases presenciales con procesos de clases digitales o virtuales. Y va a dar por resultado el hecho de que los estudiantes aprendan más. Por ejemplo, si hoy vimos a lo mejor el tema del teorema de Pitágoras, mi maestro me lo explicó, hice algunos ejercicios, llegando a casa me puedo meter a ver algunos videos de YouTube, puedo ver algunas plataformas que tienen el diseño instruccional con lo que es el teorema de Pitágoras y seguramente mi aprendizaje va a ser más amplio. Entonces, el maestro, las universidades, las escuelas, ya no son las únicas proveedoras de información o conocimiento. Ahora, estos espacios en línea nos ayudan también a ser proveedores de ello y sobre todo entender que el contenido está ahí a la mano. Ya no es necesario que cuando vea a mi maestro, cuando me lo vuelva a encontrar, sino que está ahí muy importante. Y fue lo que precisamente Khan Academy empezó a manejar en estos procesos de trabajo. Y bueno, ha sido tan amplio el furor que se ha hecho con los videos que de pronto tenemos ya personalidades muy, muy importantes como es el profe Julio, ¿no? Yo recuerdo hace algún par de años que una de mis hijas en preparatoria de pronto pues le estaba costando trabajo lo que es las matemáticas, el álgebra. Y en algún momento le pregunté, oye, ¿y cómo resolviste este problema? Ah, ya lo resolví. ¿Cómo lo resolviste? Ah, pues con el profe Julio. Y bueno, ¿quién es el profe Julio? Pues bueno, resulta que el profe Julio es uno de los youtubers o edutubers, como se les conoce, más importantes a nivel latinoamericano y en múltiples países, ¿no? Un maestro, así precisamente un ingeniero, que daba clases de álgebra allá en Colombia y que de pronto, un tanto preocupado porque muchos de sus chicos no lograban
el contenido que él les daba y que se iban con muchas dudas a casa y no le alcanzaba él el tiempo, pues de pronto ideó algo muy concreto, subir sus videos, así como Salma Khan lo hizo con sus primos. El profe Julio le subió los videos a sus alumnos para que ellos los pudieran repasar por las tardes en YouTube. Y eran videos muy precarios. Lo único que hizo el profe Julio fue poner su camarita, un pizarrón en su casa y nuevamente repetir la clase o los ejercicios que había hecho y se los mandaba a sus alumnos. Ya pueden ver este video. Bueno, el profe Julio, esto estoy hablando de 2009, en la actualidad se le conoce como un botón dorado de YouTube. Un maestro, ingeniero, que más o menos se le ha visto o se tiene reproducciones de video, de sus videos hasta 450 millones de veces y que sus clases se ven en 95 países. Entonces vean todo el impacto que ha tenido el profe Julio y que de alguna manera nos empieza a cambiar la forma de entender la educación. Ya no solamente aprendes en el aula, sino ahora puedes aprender a distancia. Pero esto implica sobre todo en esta desagregación de contenido, desagregación pedagógica, implica que yo como docente planee pedagógica y didácticamente contenidos de calidad. No es solamente subir cualquier video o cualquier contenido, sino debo planearlo de una manera didáctica que sea eficaz, porque hay que entender, y esto lo comentábamos con ustedes, que los chicos después de ver un video de 10 minutos ya se empieza a aburrir. Entonces los videos deben ser muy prácticos y muy concretos. Y aquí está esta muestra del profe Julio. Con estos antecedentes, entonces lo que nosotros debemos considerar es la escuela, educación ubicua o la escuela ubicua, o ya de manera concreta, como se le conoce, el U-Learning, el aprendizaje ubicuo, donde las tecnologías de la información llegaron como un terremoto y empezaron a mover las estructuras educativas que durante años se habían mantenido intactas. Es decir, un maestro frente a sus alumnos enseñando y los alumnos tomando nota. Ahora es diferente. Por lo general ya no hay un maestro físicamente, sino hay un proceso de contenidos virtuales en los cuales los chicos pueden conectarse con cualquiera de sus dispositivos y algo muy trascendente, se pueden conectar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya no es que tu clase es de 8 a 10, sino ahora lo que tú puedes reproducir o puedes conocer puede darse en cualquier momento, en cualquier lugar, como este video, ¿no? Que lo voy a subir ahí a mi canal de YouTube y ustedes lo pueden consultar en cualquier momento. Y a lo mejor ya no inclusive dentro del cuatrimestre. A lo mejor de pronto necesitan algo y dicen, ah, me acuerdo de que hay un video sobre esto, pues voy a meterme, voy a analizarlo, a ver qué resulta. Y si se dan en cuenta, entonces los aprendizajes son para siempre porque los tiene uno a la mano. No, esta idea de aprendizaje a lo largo de la vida no significa que tú debas tener todos los aprendizajes para toda tu vida, sino que tú sepas, sobre todo, saber por esto de la competencia digital, en qué momento es necesario considerar un aprendizaje y que esté ahí a la mano y cómo buscarlo. Esto es parte de lo que es la escuela ubicua y cómo nos va de alguna manera desarrollando algunos aspectos importantes de nuestro aprendizaje. Y bueno, con ello también lo que hemos aprendido es que todo se puede digitalizar. Y esta es una clave importante. Todo lo podemos digitalizar. Hay libros digitales, están las videoconferencias, las imágenes, los sonidos e incluidos los entornos de aprendizaje. Y como ustedes pueden apreciar, precisamente estos entornos de aprendizaje pues nos permiten tener diferentes recursos que nos ayudan a mejorar nuestras formas de aprender y el contenido a aprender, por ejemplo, en alguna plataforma, que sus maestros les hayan subido en Schoology, por ejemplo, el contenido, lo que ustedes pudieran trabajar, las actividades a desarrollar, etcétera. Un libro, ¿no? Lo que nosotros trabajamos muy fuerte vía WhatsApp fue precisamente compartir los diferentes libros o textos mediante ese medio. Es decir, todo está digitalizado. Entonces esto nos lleva
a entender que la escuela está cambiando. Ya no es necesario que te compres el libro, ya no es necesario que lo tengas que fotocopiar, ahora todo lo puedes hacer de manera digital. Y bueno, como todo se puede digitalizar, a final de cuentas también un aspecto que nosotros pudiéramos considerar es el hecho de que la educación virtual nos va a personalizar el aprendizaje para cada uno de nosotros. Y con ello, pues tendríamos esta posibilidad de que cada quien reciba, para obviar esta situación que ya comentábamos sobre la desigualdad, cada quien reciba lo que necesita. Y estos entornos de aprendizaje digital se están sofisticando de una manera no conocida antes, que de pronto, mediante la información que se queda guardada en la nube, la interacción que nosotros hacemos con las plataformas, todo esto se va guardando en información y mediante los avances de la inteligencia artificial y el almacenamiento de los datos que ustedes puedan tener, de pronto se puede adaptar el aprendizaje para cada uno de los estudiantes mediante el reconocimiento de sus fortalezas, necesidades, defectos y aspiraciones. Entonces esto también de la red nos ayuda a nosotros como maestros, a ustedes como alumnos, a conocer, por ejemplo, cuáles son sus preferencias, cuál es el tema que a lo mejor no les gusta o qué es cómo les gusta trabajar. Y de esa manera cada quien va a ir personalizando su propia educación. Es lo que sucede con algunos canales o buscadores de la red, que a lo mejor ustedes se dan cuenta, ¿no? No les sorprende tanto a ustedes, a nosotros como adultos o ya más grandes, sí nos sorprende cuando de pronto te pusiste a buscar, a lo mejor te querías comprar un disco sobre X cantante. Ya lo buscaste, a lo mejor lo compraste, pero de pronto al siguiente día empiezas a buscar otras cosas y te aparece nuevamente ahí tu disco. Y además te hacen recomendaciones. Ah, como escuchaste a tal artista, ahora también te recomendamos que escuches a este. Y uno dice, bueno, ¿cómo supieron, no? ¿Cómo supieron esto? Pues es precisamente las posibilidades que tienen de almacenaje y predicción estos sistemas. Y así como de pronto son predictivos en nuestros gustos, en lo que hacemos nosotros, esto lo podemos utilizar muy bien en educación. Y como maestros nos podríamos dar cuenta de pronto sobre las posibilidades de lo que nosotros podemos obtener de datos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los chicos. Ver, por ejemplo, Chris, qué necesitaría, por ejemplo, para mejorar su aprendizaje. Laurita, qué necesitaría o qué es lo que Laurita le gusta o cómo le gusta aprender, entonces es la manera como yo le puedo proveer el conocimiento. Y cada uno de pronto va a ir personalizando su educación. Y con ello avanzaremos mucho en el ámbito de la educación virtual personalizada. Pero también la creación de los entornos digitales. Ahora como docentes, una de nuestras grandes competencias que debemos desarrollar, tanto ustedes en formación como nosotros ya en servicio, es la creación de entornos digitales para formar comunidades globales de aprendizaje conectados ubicuamente. Es decir, ya puedo yo subir todo mi curso a Schoology, por ejemplo, ya puedo conectarme en Zoom con ustedes, darles videoconferencia en alguna otra aplicación como Meet, como Jitsi, etcétera, y puedo yo desarrollar entornos de aprendizaje digitales completamente diferentes, donde comparta no solamente ideas y herramientas de aprendizaje, sino sobre todo logre una organización cultural y escolar diferente, en la cual los chicos puedan aprender y yo también pueda crecer como un docente, en este caso universitario, o un docente de educación básica. Claro que para desarrollar esta habilidad probablemente pues me tenga que capacitar, acudir inclusive a hacer algunas comunidades de apoyo con ciertos ingenieros que me ayuden a mejorar, pero ese es precisamente el crecimiento que se requiere de los maestros. A los maestros lamentablemente nos enseñaron que nosotros deberíamos llevar a cabo el proceso de aprendizaje en un aula y frente a los estudiantes. Ahora es al revés.
Ustedes deben ir aprendiendo, además de esa habilidad de estar frente a los chicos, es decir, clases presenciales, se les debe también potenciar las clases en el desarrollo de entornos de aprendizaje digital, porque es algo que de pronto en la formación de docentes se estaba obviando y se sigue obviando. Las escuelas normales no tienen propiamente un proceso de capacitación digital. Ustedes sí se han acercado con diferentes maestros, ¿no? Que les han hecho ver cuáles son las posibilidades de la creación de estos entornos para desarrollar una colaboración diferente de trabajo y aprendizaje. Y bueno, también esto de alguna manera pues trastoca los procesos de la escuela porque como todo va a estar en la red, todo va a estar en la nube, de pronto las universidades se van a estar viendo afectadas porque el ingreso a ellas, que antes era muy difícil, sigue siendo muy difícil, sobre todo a las universidades públicas, incluso privadas por cuestiones económicas, pues ahora va a ser muy diferente, porque tú puedes acceder a la red, y de pronto te puedes encontrar ahí algunos cursos, algunas posibilidades de aprendizaje con las cuales llegará el momento, y esta es una de mis apuestas, llegará el momento que a veces ya no va a ser tan necesario acudir a la universidad, porque la universidad ya va a estar en línea. Y si antes los espacios para el ingreso a las universidades estaban mediados por el hecho de que no había cupo, de que nada más se cuenta con estas instalaciones, estos maestros, ahora un curso, como más adelante veremos, puede ser tomado por millones de estudiantes. No solamente por 20 o 30 que aceptan en la universidad. Y aquí entraríamos entonces en un proceso muy importante. Bueno, si ya no vamos a acudir a la universidad, ¿quién me va a dar mi certificado? ¿Quién me va a dar mi boleta de que sí aprobé? Bueno, pues lo que va a suceder es básicamente que ahora habrá una evidencia digital de aprendizaje. Perdón, donde lo que veremos es básicamente que los diferentes certificados serán dados precisamente por las instituciones digitalizadas. Entonces, las credenciales universitarias tradicionales, los certificados tradicionales de certificación, se volverán obsoletos. Y ahora ustedes empezarán a generar diferentes, se les llama evidencias digitales o certificados digitales, con los cuales ustedes podrán mostrar para a lo mejor lograr un empleo. ¿Esto qué significa? Que tú puedes inclusive tomar cursos hasta previo a lo que es llegar a la licenciatura. Y aquí es donde también se trastoca la organización institucional de las escuelas. Un chico de secundaria puede acceder a cursos universitarios. Ya no es necesario que tengas que esperarte para llegar a la universidad para conocer algo que están viendo ahí en la universidad o los universitarios, sino ahora tú puedes de alguna manera acceder a estos cursos y obtener hasta un diploma, un certificado por el curso. Y esto te va a ir haciendo un currículum muy amplio porque además no solamente es esta evidencia digital, sino que tú accedes a nuevas oportunidades educativas, a información diferente, conoces personas diferentes con identidades diferentes y sobre todo ya no tienes la posibilidad de que seas rechazado a la universidad y digas ya no voy a aprender, ya no voy a tener una carrera, sino que esto abre precisamente la posibilidad de trabajar de una manera diferente y aprender de una manera diferente y sobre todo formarte o especializarte de manera diferente. Por lo tanto, el ingreso a las universidades como vía única para tener una carrera, de pronto está siendo afectada. Y ahora, tú a estos cursos te puedes inscribir en menos de 2 minutos. Ya no es necesario que tengas que presentar un papeleo, presentar el examen Ceneval, de tener que cumplir con estos requisitos. El conocimiento está ahí a la mano
que tú te puedes inscribir en cursos de universidades reconocidas, como ahorita lo veremos, en menos de 2 minutos, llevar a cabo tu curso y, bueno, obtener tu certificado. Esa es la base importante del trabajo que se debe hacer. Y con este proceso, pues bueno, te decía, si te rechazaron, si fueron rechazados, pues ahora los cursos online están abiertos, gratuitos, y algo muy importante, si antes tu aspiración era a lo mejor una universidad pues medianamente aceptable, ahora tú te puedes inscribir en universidades de gran prestigio, por ejemplo, Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Berkeley, etcétera, etcétera, ¿no? De las grandes universidades a nivel mundial, tú puedes tomar cursos sin mayor problema. Muchos ya están adaptados inclusive a diferentes idiomas para que ya no sea la limitante de conocer el inglés. Y sobre todo, algo interesante, son cursos que son dictados por los mejores científicos y profesores del mundo. Entonces ya no es necesario que de pronto te conformes con lo que tú tienes o de pronto te pusieron en tu universidad, en tu escuela. Tú puedes de alguna manera inscribirte en diferentes cursos con los mejores profesores y aprender de los mejores. Y esa es la clave de este proceso. Por eso la escuela pienso que de pronto se va a ir desmoronando, porque ya no va a ser necesario que tú acudas a esto porque ya están ahí en línea y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, con esta plataforma que es EDX, en las cuales están las universidades más reconocidas a nivel mundial. Por ejemplo, de aquí de México hay cursos en esta plataforma EDX de la UNAM, hay cursos del Tecnológico de Monterrey, hay cursos de diferentes universidades a nivel mundial, como por ejemplo la Universidad Complutense de Madrid, de Inglaterra, de Asia, etcétera. Hay cursos de diferentes universidades, las más reconocidas de Estados Unidos, donde tú puedes aprender de ellos. Y además, todos los cursos son gratuitos, esa es la clave. Cursos gratuitos. Si quieres obtener tu diploma, si quieres obtener a lo mejor tu constancia de ese curso, pues ahí sí ya pagas. Y más o menos es un promedio de $30 lo que pagas. Que si te das cuenta no es gran cosa para obtener un curso, por ejemplo, de la Universidad de Harvard. Entonces ahí tienes esta posibilidad de crecimiento que de alguna manera nos va a ayudar a recrear nuevas formas de trabajo y de aprendizaje. Y las universidades en su sentido tradicional, así como las conocimos, que de alguna manera se les decían las catedrales del saber, y bueno, allá abajo tienen ustedes una de las universidades de aquellas épocas que todavía está vigente, en las cuales se construían edificios precisamente como catedrales, porque eran así denominadas, las catedrales del saber. Y si ustedes a lo mejor recordarán o algún maestro les ha dicho, ¿no? Antes a los docentes universitarios se les llamaba catedráticos, aquellos que sabían mucho, que tenían mucho conocimiento y que lo impartían, ¿no? Eran los famosos catedráticos, lo que era secundaria, bachillerato y la universidad, siempre nos decían, mi catedrático del día de hoy es este. Bueno, pues precisamente viene de esta idea de que era aquel que tenía la facultad o el conocimiento para darlo a otros. Y lo que hacen, siguen siendo algunas universidades, en lo que ven en la imagen ustedes, en la imagen superior izquierda. Un catedrático sentado en su cátedra, cátedra significa asiento, viene del latín catedra, que significa asiento, un docente sentado dando su cátedra, a cientos de estudiantes, a decenas de estudiantes. Pues bueno, esto de alguna manera está cambiando, porque ahora estas catedrales, de cierta forma, se están llevando a los dispositivos móviles. Y entonces ya no es necesario, si tú quieres conocer a lo mejor la conferencia de un docente connotado de aquí de la UNAM, supongamos aquí en México, de aquí de la UNAM, pues ahora por lo general ya no es necesario trasladarse hasta la UNAM. Puede ser que la conferencia ya la haya subido al internet, puede ser que haya hecho un webinar, puede ser que se esté transmitiendo en Facebook
en línea, en vivo, mejor dicho, y ya no es necesario que vayas hasta allá, que pagues, todo estaría abierto. Como vemos entonces, estamos al borde de un cambio muy importante de cómo funciona la educación y aprenden las escuelas. Y esto nos lleva sobre todo a que veamos la aparición de lo que se conoce como la universidad ubicua o la escuela ubicua. El conocimiento que puedes adquirir ahí puede lograrse en todos lados. Y en los chicos pueden ingresar a entornos de aprendizaje diferentes en el momento que quieran y en el lugar que ellos quieran. Por lo tanto, las formas de organización de las escuelas deberá de alguna manera adaptarse a las posibilidades de la tecnología, de la información y sus avances que está teniendo. Pareciera modo de mentira, pero la pandemia ha acelerado estos procesos. Hace algún par de años, cuando yo trabajaba estas cosas, yo preveía que esto podía suceder en 2025. Ahora vimos que la pandemia nos aceleró estos procesos. Y si vemos la escuela como catedral del saber, en la actualidad se tuvo que cerrar y entonces nos fuimos confinados a las casas para seguir aprendiendo, pero el aprendizaje no se detuvo. Y esto es una de las grandes enseñanzas que nos va a dejar esta contingencia. El aprendizaje no se detiene. Se pueden detener las escuelas, las instituciones, pero el aprendizaje no. Por lo tanto, las cuestiones, o más mejor dicho, la organización institucional de manera llevada de manera tradicional va a tener que cambiar y enfrentarse a nuevas formas. Y esto pues también no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Uno de los grandes autores del siglo XX, que es Peter Drucker, desde 1997 ya lo había imaginado, ya lo había predicho. Y él decía, dentro de 30 años, imagínense, estaríamos hablando de lo que sería el 2027, los grandes campus universitarios serán reliquias. Es decir, esos grandes edificios que de pronto se han hecho, ¿no? Que se ha invertido mucho dinero, serán reliquias. Como decía él, las universidades no sobrevivirán. Es un cambio tan grande como cuando obtuvimos el primer libro impreso por vez primera. Y bueno, esto fue lo que sucedió precisamente allá en la Edad Media con Gutenberg. Cuando surgió la imprenta y entonces los libros empezaron a socializarse, ¿sí? Pues de pronto las universidades de aquella época sufrieron un terremoto muy fuerte, porque antes el aprendizaje solamente se hacía mediante la palabra. Y ahora el aprendizaje en aquella época de Gutenberg se iba a hacer mediante la palabra impresa o escrita. Pues ahora el aprendizaje, estamos viviendo esa revolución, esta revolución tipo Gutenberg, el aprendizaje va a ser completamente digital. Esa es la clave. Entonces estamos viviendo una revolución diferente en nuestros procesos de trabajo, ¿no? Y bueno, hay un CEO, un director de lo que es Cisco Systems, que a lo mejor es una de las grandes empresas en tecnología allá en Estados Unidos. Desde aquellos años también este director hacía una declaración muy importante que decía, el Internet vino a asesinar a la escolarización, porque de aquí en adelante, estamos hablando de 1999, decía este autor, de aquí en adelante el Internet será la base para la educación y ya no va a ser necesario la escuela física. Y estamos hablando de hace 22 años. Entonces vean cómo esto, de alguna manera, pues nos está planteando la posibilidad de trabajar de forma diferente y sobre todo de aprender de una forma completamente diferente. Y bueno, aquí el Internet juega un papel muy importante y ustedes ya lo analizaron. Cuando ustedes revisamos con ustedes lo que fueron las pedagogías de la web 2.0, pues nos dimos cuenta de toda esta posibilidad que teníamos para hacerlo de manera diferente.
esta web 2.0 que ahora nos permite de alguna manera interactuar. Antes solamente los ingenieros, los especialistas podían subir el conocimiento, la información al internet. Ahora ustedes pueden subir la información en el momento que quieran. Un blog, a lo mejor pudiera ser YouTube con videos, pudiera ser también alguna otra posibilidad relacionada con una plataforma. Wikipedia, ustedes en Wikipedia pueden participar. Si tienen algún tema con el cual participar, ustedes pueden subir ahí sus datos. Entonces vean cómo la web 2.0 que nos hizo más participativos e interactivos en la red, ya no solamente cuestión de especialistas, sino ahora cualquier persona puede entrar ahí, pues nos vino a cambiar la forma de aprendizaje. Y en ese sentido, a partir de la web 2.0, pues también nosotros hemos visto cómo algunas de las grandes universidades empezaron a renovarse. Y veamos, por ejemplo, lo que sucedió con esta universidad de 1997, el Tecnológico de Virginia, quien con su aplicación que se llamaba Math Emporium, pues empezó a abrir la posibilidad, sobre todo en las carreras de ingeniería, de que sus estudiantes conectados en las computadoras en red pudieran acceder a los cursos durante las 24 horas de los 7 días de la semana. Ya no eso era solamente que el estudiante aprendiera en las clases de los maestros, sino ahora las clases se les dejaban en red para que ellos pudieran acceder en cualquier momento. Y bueno, de alguna manera esto cambió la forma de ver la enseñanza. Y estamos hablando de 1997, es decir, de hace 23 años, que antes, en aquella época, pues era casi un imposible. Si hoy lo vemos, hay docentes que todavía no se adaptan. Veíamos el dato que nos daba de Google. Hay el 50% de los docentes, aquí en México estamos hablando de casi 500,000 de docentes que piensan que las cuestiones tecnológicas no ayudan en el aprendizaje. Imagínense hace 23 años lo que se pensaba. Pero bueno, aquí la clave de esta propuesta que manejaba el Tecnológico de Virginia mediante la web 2.0 fue que los chicos podían acceder al conocimiento en cualquier momento y sobre todo conectados al internet. Y aquí una clave importante, si de pronto les surgía alguna duda, los maestros deberían estar disponibles de 10 de la mañana a 10 de la noche para asesorarlos en lo que ellos pudieran tener problemas. Ese fue uno de los primeros, podemos decir, procesos importantes de trabajo con el internet para la educación, donde se estaba eliminando la educación o el aprendizaje y la enseñanza de manera física y presencial. Otro de los grandes impulsos que se empezó a llevar a cabo fue en 1998 en la Universidad de Columbia, con lo que se conoció el programa Phantom, así con F, Phantom, en el cual lo primero que quiso hacer la Universidad de Virginia fue, viendo lo que había logrado el Tecnológico de Virginia, perdón, la Universidad de Columbia, considerando lo que había logrado el Tecnológico de Virginia, fue crear precisamente a través de la red un proceso de plataforma en el cual subieran sus cursos y le llamaron una iniciativa de aprendizaje abierto, donde los chicos ya no tuvieran que ir precisamente a la escuela para tomar sus clases, sino ahora tomarlos en línea. Y lo abrieron de manera muy amplia con todos los procesos de red informática potente que ofrecía el Internet. ¿Cuál fue el error aquí? Que estos entornos de aprendizaje, la Universidad de Columbia los quiso cobrar y los cobraba muy caros y se vino abajo. Se vino abajo todo este proceso y pues bueno, esta plataforma, aunque todavía pervive, tuvo que de alguna manera cambiarse porque después de algunos años quedaron en números rojos porque le invirtieron un dineral y no lograron recuperar porque querían cobrarlos de manera plena toda la inversión. Y esto es algo que debemos recordar, estos cursos deben ser gratuitos, abiertos y gratuitos. Ahí es donde se democratiza el conocimiento. Y bueno, también tenemos en otro de los avances importantes en esta línea del tiempo, pues también tenemos una propuesta muy interesante
de lo que es la Universidad de Carnegie Mellon con su iniciativa de aprendizaje abierto, en la cual, pues bueno, lo que se utilizan son diferentes computadoras con entornos digitales y se promueven diferentes procesos y cursos de aprendizaje. Y estos sí son abiertos. Pero ¿cuál es la clave que en el año 2000 empezó a manejar esta universidad? Bueno, que los chicos podían también interactuar. Ya no es solamente que el maestro daba la clase, sino que los chicos también podían interactuar de manera activa en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y por último, uno que también impactó muchísimo, el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, el cual en 2001 empezó a manejar una plataforma a la cual le llamó Open Courseware, donde empezaba a subir diferentes cursos de sus docentes más connotados. Recuerden que el MIT es uno de los institutos tecnológicos, o es el instituto tecnológico más importante en el mundo. Y entonces, ser un docente del MIT o ser un estudiante del MIT, pues de pronto es algo casi impensable para la gran mayoría de los humanos. Pero con esta posibilidad de abrir sus cursos, ahora si yo quería tomar un curso en línea en el MIT, lo podía hacer sin mayor problema. Y bueno, nada más para 2013 se considera que el MIT tenía 2,000 cursos y 125 millones de usuarios. Imagínense, esto fue hace 7 años. No tengo el dato, lo voy a investigar, cómo está ahorita los cursos del MIT y cuántos millones de usuarios han hecho uso de ellos. Por lo tanto, lo importante aquí es ver cómo este tipo de cursos pues le están dando escalofríos a las instituciones físicas universitarias y a las escuelas en general, porque con estos cursos podemos aprender cosas que a lo mejor de pronto no teníamos o no habíamos logrado, ¿no? Y bueno, aquí la clave estaría entonces pensar un poco el hecho de que como docentes tenemos que adaptarnos a los nuevos procesos de trabajo y tecnología. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, el problema y la crisis con la cual entramos en el ámbito educativo fue que el problema estaba en que los docentes se habían convertido en simples proveedores de información. Y en la actualidad, de ser un simple proveedor de información, está siendo desplazado, ¿no? ¿Qué implica esta idea de ser un proveedor de la educación? Pues bueno, implica sobre todo el hecho de que de pronto muchos docentes llegaron sin tener, más bien se convirtieron en docentes sin tener las competencias para la enseñanza y el aprendizaje. Y nada más lo que hacían era, pues, darle información. Y los chicos de pronto se dieron cuenta que esa información se podía obtener de mejor manera en otros lugares y espacios sin necesidad de que estuviera el docente presente. Y que se podría obtener inclusive de una forma completamente de calidad. Y esto hizo que de pronto aparecían, por ejemplo, los robots profesores. Robots que tienen o están conectados a la red y tienen sin numeral de información. Un robot que a lo mejor ustedes pueden tener ahí en sus celulares es a lo mejor Siri, ¿no? Siri, dime cuánto es tanto por tanto. Siri, dime cómo va a estar el clima el día de hoy. Así de esta manera los robots educativos empiezan a manejar una forma diferente de interactuar con los estudiantes. Y bueno, también aquí una de las claves muy importantes fue pues que surgieron nuevas teorías de aprendizaje. Y el conectivismo, que de alguna manera lo estuvimos comentando, pues nos logró hacer cambiar la idea de lo que es aprender. Así como el conductismo nos decía que aprender es cambio de conducta, el constructivismo nos decía que aprender era sobre todo relacionar el aprendizaje previo con el nuevo, y las competencias nos enseñaron que el aprender era resolver problemas con ciertas habilidades que teníamos, pues el conectivismo vino y cambió todas estas teorías y nos dijo, aprender es establecer redes. Como dice Stephen Downes, que es uno de los principales promotores del conectivismo,
El aprendizaje consiste en la habilidad de construir y atravesar redes. Ahora el aprendizaje va a depender y la calidad y todo lo que logres tú aprender va a depender de la forma como tú sepas conectarte con ciertas redes. Así como lo hacemos, por ejemplo, en WhatsApp, que creamos nuestros grupos. Un grupo de WhatsApp es precisamente una red para intercambiar información, sobre todo de tipo social. Así ahora nosotros debemos entender que voy a aprender más y mejor entre más conexiones de redes tenga. Y que el aprendizaje, esto es algo que nos mostró esta teoría, no es solamente o ocurre dentro de la persona, sino que el aprendizaje ocurre fuera de la persona estableciendo redes. Entonces, puedo establecer una red a lo mejor con un compañero que sé que sabe mucho. Puedo establecer una red con un maestro o un grupo de maestros que sé que me pueden ayudar. Puedo establecer una red en los cursos abiertos que hay en línea. Puedo establecer una red en un chateo que hago en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la clave es entender que la escuela se había convertido en una red cerrada, un error, una red cerrada para el aprendizaje. Y que ahora entonces es necesario abrirnos a diferentes tipos de redes para seguir aprendiendo. Y esto, pues de alguna manera, nos lleva a pensar que el proceso de establecimiento de redes nos da la posibilidad de interactuar con recursos y personas de todo el mundo en los diferentes foros. Y lo vemos, por ejemplo, quienes tienen internet, pues se pueden dar cuenta que de pronto el internet también se puede utilizar como un medio de aprendizaje y que te puedes conectar no solamente con tus conocidos, te puedes conectar con chicos de todo el mundo. Igual estos cursos de los cuales hablábamos, que ahorita veremos un poco más de ellos, estos cursos nos permiten interactuar con chicos de todo el mundo y en diferentes idiomas. Que ya les decía que el idioma ya no es limitante porque con una aplicación puedes tú inmediatamente saber qué te están diciendo, qué estás escribiendo. Entonces, lo que vemos aquí sobre todo es que tú te puedes conectar en un curso en el mismo Facebook con gente de Alemania, con gente de Portugal, de Brasil, de Estados Unidos, de aquí mismo de México, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es entender que yo puedo hacer conexiones con diferentes chicos o maestros de otras redes. Y lo tuvimos, por ejemplo, un caso que les comento de ahí del CUID, uno de los maestros de ahí del CUID, que de pronto en su tesis de doctorado buscaba un artículo muy importante y logró establecer conexión con el autor de este artículo para su tesis, que es un maestro de Nueva Zelanda. Y entonces, si se dan cuenta, las redes nos permiten precisamente establecer conexiones. Y ahora este maestro de ahí del CUI, precisamente, al establecer esta red con un maestro de Nueva Zelanda, pues tuvo mejor oportunidad de conocer todo lo que había sobre su tema. Y aprendió más y mejor. Esa es la clave importante que nosotros vemos en estos procesos de trabajo. Y bueno, las computadoras conectadas a la red pues ofrecen una cantidad de información ilimitada, ilimitada. Y esto lo debemos nosotros utilizar para convertirlo en conocimiento y en asesoría y utilizarlos sobre todo como una forma de recurso que nos facilite el aprendizaje personalizado. Por ejemplo, Khan Academy, que hace rato comentábamos, que fue una de las primeras plataformas que inició estos procesos de cambio. Khan Academy le va dando seguimiento a los chicos, como aquí lo podemos ver, de manera gráfica y de acuerdo a ciertos temas, nos va marcando a nosotros como maestros o tutores, de pronto, dónde el chico tuvo alguna falla, cuáles fueron los temas que mejor le sentaron, cuáles fueron los temas donde él desarrolló de mejor manera los procesos o desempeños, cuáles no, y en esos, qué nos sugiere para cambiar o modificar. Es decir, esto nos ayuda a lo que es el aprendizaje personalizado. Una computadora nos va a facilitar o nos va a arrojar diferentes datos para conocer más y mejor a nuestros estudiantes. Ya no es necesario aplicarles ciertos tests, sino más bien el desempeño que vayan teniendo ellos en los diferentes procesos de trabajo nos irán dando datos para conocerlos
cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, en qué les podemos apoyar y en qué otras cosas no. Y sobre todo, ¿qué más podemos hacer por ellos? Esa es la clave. Y bueno, aquí es donde surge esto que se conoce como la tutoría inteligente y personalizada. Nosotros, a través de las computadoras, podemos obtener mucha información de nuestros alumnos, sobre todo que está guardada de manera digital y que cuenta de alguna manera con la información de cientos o miles de estudiantes, y que estos datos nos deben ayudar más que nada a conocer mejor a nuestros chicos y saber cómo les podemos ayudar de manera personalizada en sus procesos de aprendizaje. Aquí la clave está precisamente en que nosotros entendamos cómo de alguna manera podemos tener inclusive hasta un tutor inteligente, un tutor que nos ayude a mejorar nuestros procesos de aprendizaje y nos ayude de mejor manera inclusive en nuestros procesos de socioemociones, ¿no? Y que nos permita seguir avanzando en nuestro desarrollo personal de manera integral. Ya no va a ser como antes, como en la antigüedad, ¿no? Ustedes se acordarán, por ejemplo, de Alejandro el Magno, que su tutor fue Aristóteles, pero como su padre era el rey de Macedonia, de Felipe de Macedonia, pues le pudo contratar a Aristóteles. Ahora en la actualidad, mediante las computadoras, nosotros podemos tener un inteligente que mediante lo que es la inteligencia artificial, podemos tener un tutor que mediante inteligencia artificial nos ayude a mejorar nuestros procesos de aprendizaje. Y esto no es nuevo propiamente. De alguna manera, ya una universidad allá en Estados Unidos empezó a manejarlo con lo que se conoce la plataforma Newton, o K-Newton, como algunos le llaman, donde hay un aprendizaje adaptativo. En la Universidad de Arizona, donde se lleva a cabo este proceso, pues nos permite que los chicos conectados en las computadoras, desarrollando sus cursos, de manera especial el curso de matemáticas, que es el que más trabajo cuesta, pues puedan, de acuerdo a lo que realizan los chicos en sus ejercicios, la computadora va almacenando datos para después ofrecerle a los maestros esos datos y que los maestros se den cuenta en qué es necesario ayudarles de mejor manera a los estudiantes. Y esto pues de alguna forma nos ayuda sobre todo a ver que estas computadoras van a mejorar los procesos de aprendizaje. Ya no es necesario los grandes autores, ahora los mismos procesos y datos que se almacenan en las computadoras pues nos van a ir enseñando cómo mejorar y cómo hacer que nuestros chicos progresen en sus trabajos y que inclusive estén mejor preparados para que no haya problemas, ¿sí? Esta plataforma ha demostrado, porque en esta Universidad de Arizona había muchos reprobados en matemáticas, pero con esta plataforma se ha logrado avanzar mucho más allá en los procesos de aprendizaje de los chicos. Entonces ahí tenemos estas posibilidades y esto debemos verlo de alguna manera como está ocurriendo u ocurrió con algunas de las grandes plataformas que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, pensémoslo de esta manera. Las grandes instituciones comerciales, como en este caso que puse la foto de Walmart. Walmart, para vender sus procesos, sus productos, tenía que instalar edificios en diferentes lugares o en muchos lugares. Y había una inversión muy fuerte, tanto de edificio como de personal, ¿no? Pero ahora, si se dan cuenta, en la vida cotidiana, pues hay muchas plataformas que no necesitan grandes edificios y que pueden vender inclusive más que Walmart, ayudados de una plataforma virtual en un solo sitio, la red. Y tenemos, por ejemplo, Mercado Libre, eBay, Amazon o Best Buy, que todo puede ser comercializado en la red y que inclusive ya no necesitas tú trasladarte a los procesos o mejor dicho, a los edificios para comprar tus productos, sino que ahora con un clic puedes tú comprarlos y te llegan a la puerta de tu casa. Y esto es lo que está sucediendo igual con la educación y las diferentes plataformas. Ya no es necesario, no va a ser necesario acudir a las escuelas,
porque tú con un clic podrás inscribirte en tus cursos, tomarlos y bueno, en la puerta de tu casa o a tu correo, mejor dicho, en esa analogía, te llegará tu certificado. Y esa es una de las partes importantes que nosotros debemos considerar. Y bueno, en esto de los cursos en línea, el ámbito en el cual se empezó a manejar en 2011 fue el primer curso que se considera en línea y abierto completamente de manera gratuita, fue este que se llamó Introducción a la Inteligencia Artificial, de dos grandes ingenieros y físicos, Sebastian Tour y Peter Norsch, de la Universidad de Stanford. Y fue todo un escándalo, porque ¿cómo era posible que dos de los grandes profesores universitarios a nivel mundial de pronto abrieran sus cursos para todo mundo? Algo que no se había pensado entonces. Y a partir de ello empezaron a surgir lo que seguramente ustedes han escuchado hablar, los famosos MOOC, o los cursos en línea abiertos y masivos. Y entonces ahora hay una gran cantidad de plataformas que te ofrecen cursos de todo tipo. ¿Quieres aprender carpintería? Hay cursos. ¿Quieres aprender a lo mejor cuestiones de artes? Hay cursos. ¿Quieres aprender matemáticas? Hay cursos. Cientos y cientos y cientos de miles de cursos abiertos en la actualidad en las diferentes plataformas a través de los MOOC. Las más conocidas, ¿no? Las plataformas más conocidas y reconocidas internacionalmente son estas tres: Coursera, edX y la de Udacity. Y que son reconocidas sobre todo por algo importante, porque en ellas, de alguna manera, las grandes y mejores universidades del mundo, con los mejores maestros del mundo, subieron sus cursos. Y son cursos interactivos. Y si tienes inclusive suerte, puedes chatear e interactuar con esos grandes profesores a nivel mundial. Esa es la clave de estos cursos. Si ustedes, yo les sugiero que ingresen a alguna de estas plataformas, se van a dar cuenta que hay categorías para todo tipo de campos de conocimiento y de formación. Inclusive pueden atreverse a tomar algún curso, si es que no lo han hecho, porque yo conozco ya alumnos de su edad que han interactuado con estas plataformas y han tomado algún curso. Entonces la clave está ahí. Y bueno, aquí lo importante es, pero mi certificado de estudios, ¿quién me lo va a dar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, aquí la clave hay que entender lo siguiente. Esta idea de los certificados también yo apuesto a que va a ir pasando poco a poco. Y que ya no, en algún momento ya no va a ser tan necesario un certificado de una gran universidad, sino ahora, como se le conoce, lo que va a darse es, sobre todo, insignias digitales. Y los certificados todavía sigue siendo, pues, el gran, podemos decir, la gran arma que tienen las universidades o los centros escolares para decir que este chico aprendió. No, ahora en la actualidad ya no es solamente que tú tengas un certificado para decir sí, sí tengo las competencias, sí tengo las posibilidades de aprender, sino ahora también se va a combinar esto con algunos certificados completamente diferentes, que son más en el sentido de credenciales y certificados digitales, con los cuales se estará superando todo el diploma universitario y que inclusive los vas a tener en tu smartphone, en tu bolsillo. Anteriormente, ahora ya no es tanto así, pero anteriormente, por ejemplo, uno egresaba de la carrera y te daban un certificado o un diploma o tu título de tamaño casi doble oficio, que para ir a sacarle copia tenías que hacerle reducción, tenías que esto y lo otro. No, ahora ya las credenciales y los diferentes certificados digitales se llevan en la palma de la mano y sobre todo con un código que le permite reconocer a las personas, pues cuál ha sido tu trayectoria. O más aún, ¿no? Como algunos dicen, a veces ya no va a ser tan fácil, tan difícil presentar un currículum vitae para conocer o ingresar a un trabajo, sino ahora tú, futuro patrón, quieres saber qué has hecho en la vida, pues se puede meter a tus redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok,
y ahí se verá todo lo que has hecho en tu vida y sabrás si te contrata o no te contrata. Esa es la clave de lo que puede suceder en un momento más allá en el futuro. Y bueno, también este tipo de plataformas pues ha ayudado bastante a desarrollar el potencial de chicos que a lo mejor nunca pensaron poder estar en este tipo de universidades. Y aquí les dejo solamente 3 ejemplos. Chicos de diferentes partes del mundo, de Irak, el primero, el otro de la frontera entre Rusia y China, en un país rural, y el otro de la India. Son chicos que se les ha denominado prodigios y que fueron reconocidos mediante las plataformas. Son chicos que a cierta edad, por ejemplo, el que tenemos en la parte del medio, Batushin Miangabayar, que es un mongol, este chico a la edad de los 8 años empezó a meterse a tomar cursos del MIT, de la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y el chico de pronto empezó a mostrar en sus cursos un dominio tremendamente sobre los diferentes aspectos que estaba tomando. A tal grado que cuando el MIT empieza a hacer algún análisis de los que están tomando sus cursos, se dan cuenta de este chico y lo invita y le da una beca para llevarlo desde la Mongolia rural a la universidad, al Instituto Tecnológico para que allí estudie. ¿Qué es lo que han hecho estas plataformas? En primer lugar, lo que hemos visto es que derrumbaron mitos sobre la edad biológica y la clasificación de grados, que se empezaron a idear desde hace 120 años. Estos mitos donde tú a la edad de 6 años debes ingresar a la primaria, a la edad de 15 años debes salir de la secundaria para ingresar al bachillerato. Y así, ¿no? Estos cursos lo que han hecho es que tú puedes aprender en cualquier edad y en cualquier momento sin necesidad de estar esperándote en esa escalerita de progreso escolar. Y bueno, pues aquí tenemos estos ejemplos que de alguna manera nos llaman la atención y así como ellos, que son algunos de los chicos prodigio que han destapado estas formas de interactuar en plataformas, tenemos muchos más, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, para no entretenernos tanto, también lo que hay que considerar es lo siguiente. Las personas en este futuro pueden aprender por sí mismas conectadas a la red, sin necesidad de ajustarse a tradiciones y hábitos obsoletos de la escuela y la universidad tradicional. Ya no es tan fácil el hecho de que tú pienses que si no vas a la universidad no vas a aprender. Eso es una limitante tuya, porque ahora conectado a la red puedes aprender mucho más de lo que a lo mejor aprenderías en cierto espacio escolar. Y entonces las salas las aulas, sobre todo, las grandes bibliotecas se están transformando. Ahora tenemos bibliotecas completamente digitales, que inclusive te pueden prestar el libro a distancia sin mayor problema, ¿no? También así, el hecho, antes se consideraba, por ejemplo, una carrera que tenías que cubrir horas y esas horas te daban créditos y esos créditos te hacían aprobar el semestre. Ahora no. Ahora las horas se van difuminando, los créditos se van difuminando e inclusive los semestres o cuatrimestres. Hay chicos que desarrollan sus licenciaturas en menos tiempo posible porque van logrando los diferentes procesos de aprendizaje. Y ya no es necesario que te esperes un semestre, que cierres uno y inicies otro. Puedes llevarte inclusive hasta 2 semestres al mismo tiempo, depende ya de tu capacidad que tú tengas, ¿no? Por lo que la idea de aprender pues tiene que llevarnos a nuevas formas de entender la educación y la enseñanza. Y en este sentido, pues bueno, los avances que tenemos en inteligencia artificial y la web digital, pues nos están haciendo cambiar dramáticamente los entornos de aprendizaje presenciales por virtuales. Y tenemos esta imagen de un profesor en forma de holograma. Ya no es necesario, ¿no? Antes, si el maestro no venía, decíamos nosotros como estudiantes, matamos clase. Ah, el maestro no vino, excelente, ya la hicimos, ¿no? Porque si el maestro no estaba, no había forma de aprender, no. Ahora yo desde mi casa puedo yo dar la clase como está sucediendo en la actualidad, en estos momentos, y llegará el momento en que hagamos esto que ya se experimentó en México con el Tecnológico de Monterrey,
docentes virtuales. Ustedes en el salón de clases y el docente de alguna manera en forma hologramática estará ahí. Pero lo más interesante de esto es lo siguiente, que como docente hologramático puede interactuar con cada uno de ustedes, puede hacer preguntas, puede responder las preguntas que ustedes den y además no es nada más un docente para un aula. Esto puede ser en diferentes aulas del país, de diferentes estados y el docente puede estar presente. Entonces, llegará el momento, ¿no? Es algo que todavía a muchos nos cuesta trabajo entender, pero se va a dar. Yo auguro que en menos de 5 años ya se estén dando los primeros avances de esto. El hecho de que el docente haga home office, es decir, que no sea necesario estar en el aula de manera presencial, sino que pueda desde su casa trabajar. Y ya lo estamos haciendo, como ustedes lo ven. El docente que a lo mejor de pronto, si tiene que ir 5 días a la escuela, pues nada más vaya 3 junto con sus alumnos de manera presencial y los otros 2 días los trabaje de manera virtual. Entonces esto es lo que está cambiando en la educación y que debemos entender. Y bueno, la última imagen tiene que ver con lo que va a ser la realidad virtual, la realidad mixta, donde nosotros podemos interactuar de manera virtual con los diferentes procesos o contenidos de trabajo. Y esto, pues de alguna manera nos va a hacer ahorrar mucho, ¿no? Nos va a hacer ahorrar mucho. Piensen nada más cuánto gastamos, por ejemplo, para trasladarnos a nuestras escuelas. Pues bueno, ese poquito nos lo podemos ahorrar si damos una clase virtual. Y esa es la manera como de pronto se va a ir configurando una nueva forma de enseñanza que nos va a cambiar lo que hacemos en el ámbito de las escuelas y las universidades. Para ir cerrando, y aquí hay algunos ejemplos importantes de estas universidades más de tipo combinado. Universidades que han cambiado la forma presencial de trabajo, donde a lo mejor no todo es digital, pero tienen una posibilidad de formar de una manera diferente. Tenemos a Caus Pilot y a Hyper Island en los países nórdicos. A nivel mundial, sobre todo en California, Minerva. En Francia, la École Carandou. Y también en Estados Unidos, el Young College, es decir, sin colegio. Todas estas universidades ya son prototipos de lo que viene en un futuro, donde ya no es necesario que estés todo el tiempo en la universidad, vas a lo mejor una semana y después te despliegas a diferentes lugares para seguir aprendiendo. Y todo va a estar en línea, todo va a estar en línea. Y una clave importante, todo se trabaja con proyectos. Por eso el método de proyectos es muy importante en estos procesos digitales. ¿Qué es lo que nos está dejando la pandemia? Y ahora sí, para ir un poco cerrando esto. Bueno, pues en primer lugar nos está dejando el hecho de entender que el cierre de las escuelas en este momento fue completo, pero que se inició a partir de ello el desmantelamiento y cierre de las escuelas y las universidades, porque nos está enseñando que podemos aprender fuera de la escuela sin necesidad de estar ahí trasladándonos. Y ese ritual de todos los días, llegar a las 7, a las 8, salir a las 2, estar en clase, esos rituales van a ir cambiando completamente y ahora hay otras formas de rituales. Por ejemplo, los maestros que les dejan a lo mejor algún trabajo en las plataformas, en Schoology, ustedes lo pueden desarrollar no precisamente en el horario del maestro, sino en un horario diferente. Aquí la clave y lo que debemos entender es que esta pandemia desafortunada nos debe enseñar que la escuela no debe ser la misma que antes. No podemos llegar a ser los mismos de antes y hacer lo mismo que estábamos haciendo antes de la pandemia. Y sobre todo pensar y ubicarnos en la perspectiva de los cambios futuros. En la perspectiva de los cambios futuros. ¿Qué es lo que viene a futuro? Ustedes se están enfrentando con las revoluciones tecnológicas muy grandes. Tienen que aprovecharlas para el ámbito de la educación y ver cómo puede cambiar y proyectarlo hacia allá. Y también así, pues una clave importante, ¿no? Una clave importante que debemos considerar. Un error que muchos maestros cometimos en esta pandemia es que quisimos digitalizar las formas de enseñanza tradicional.
Y yo he visto Va a maestros bajar que y te va a utilizan, caer, güey. por ejemplo, Zoom, utilizan Zoom y que de pronto estos maestros, pues lo que hacen es proyectarse en el pizarrón y solamente con el video dar su clase. No, lo que nos debe hacer es cambiar las formas de trabajo tradicional. Lo digital y disruptivo también debemos entenderlo como maestros, no nos facilita la vida. Implica mayor trabajo académico y pedagógico, porque el diseño de un curso de manera digital implica más trabajo. Pero lo que debemos nosotros considerar es que este trabajo, de alguna manera, ayuda a los estudiantes a mejorar sus aprendizajes. Entonces, no debemos digitalizar lo tradicional, porque ¿qué hicimos en algunos casos? Bueno, teniendo ya todas las oportunidades que nos brindan lo que son los recursos digitales, algunos maestros, y a lo mejor lo ven ustedes con sus familiares, con sus cercanos, lo que hicimos fue esto, mandarles, como siempre, los compendios y las actividades que deberían realizar los chicos. Algunos otros, pues ya más dotados de este tipo de tecnologías, pues utilizaron el WhatsApp como medio. Ahí le mandan a un padre de familia las diferentes instrucciones de lo que tiene que hacer en sus libros, pero todavía está muy limitado ese sentido. Es decir, seguimos digitalizando lo tradicional. Otros, pues hemos utilizado diferentes medios, como por ejemplo este de Zoom o algunos Facebook, ¿no? Que de alguna manera, pues han tenido que adaptar para los procesos de aprendizaje. Pero lo importante es eso, empezar a modificar nuestras formas de aprender por algo muy importante. Estamos en la educación 4.0. Necesitamos prepararnos para la educación 5.0, que ya de alguna manera con la inteligencia artificial ha llegado a nuestras aulas, a nuestras casas, y prepararnos para trabajar en entornos de escuelas disruptivas con inteligencia artificial, donde ya la presencia física en un aula de maestro y alumnos seguramente ya no va a estar, ni estar ubicados en un solo edificio. Todo esto se ha tenido que desmantelar para llegar a lo que se conoce como el principio del fin de las escuelas tal como las conocemos. Y ese es el reto, chicos. Ese es el reto que tenemos en los próximos años de construir una forma educativa de manera diferente para mejorar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, pues aquí hay alguna bibliografía de referencia que es de donde tomé todas las ideas, ¿no? Todas estas ideas que les exhibo no son ideas propias, son ideas que se retoman de diferentes autores y aquí tenemos algunos de los más conocidos que desde hace ya algunos años, 5 años en promedio, han venido manifestando que la escuela ha cambiado y debe cambiar para mejorar los entornos de aprendizaje de los estudiantes. Y con esto cerraría esta videoconferencia.